Creo que todos nosotros necesitamos de vez en cuando un buen consejo, amén. Y qué mejor que buscar de la comunidad y buscar de gente sabia que nos guíe en ese proceso de poder discernir la voluntad de Dios para los que somos llamados. ¿Cuántos de aquí son llamados? Amén. Estamos llamados a estar con Dios, estamos llamados a cumplir una tarea misionera que es hacer discípulos. Amén. Vamos a ir a Hechos capítulo 20 por un momento. Vamos a recordar el texto. ¿Cuál es? ¿Hechos qué? 20:28. Hechos 20:28. Y vamos a leerlos todos. Vamos a leer ese texto, Hechos 20:28 en la Reina Valera, por favor. Discúlpeme si usted usa una versión más moderna, pero que me parece buenísimo, pero yo la tengo en este momento en la Reina Valera. A la voz de tres, ¿vale? 1, 2, 3. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Amén. Póngase un momento sobre sus pies, por favor. Y le voy a pedir que usted mire a la persona que tiene a su lado. Háganse por parejitas, mírense. Y va a leerle uno al otro este texto. Léaselo a la persona que usted tiene al frente en este momento. Con amor, léaselo con cariño. En la versión que tenga, ya. Amén. Amén. ¿Ya lo compartieron los unos con los otros? Tome asiento, por favor. Amados, miremos por nosotros mismos. Cuidemos de nosotros mismos. El llamado implica que cada uno de nosotros seamos responsables de nuestros actos, no solo de estar en la intimidad con Dios, sino que nuestros actos sean como el Señor lo ha pedido, sean santos porque yo soy santo, dijo el Señor. Amén. Y la santidad no es otra cosa que la expresión de la madurez cristiana. La santidad indica que el cristiano ha madurado, ha crecido. Es un proceso, es una experiencia con Dios. Vamos a hablar entonces en esta noche acerca del carácter del obrero. Amén. Esta tercer charla, y yo quiero que ustedes en este momento se den un aplauso fuerte porque ustedes han soportado ya 3 plenarias. Amén. Estamos llegando casi a la mitad del Congreso de Misiones. Y bueno, ya han aguantado 2 plenarias, vamos por esta tercera, a ver cuántos quedan de aquí al lunes. ¿Cuántos con llamado quedan? Amén. Antes de entrar en materia, déjenme compartirles la historia. No sé cuántos de ustedes conocen a este hombre. Bueno, lo conocieron alguna vez. ¿Escucharon hablar de Rabbi Zacarías? ¿Sí? Bueno, déjeme contarle, los que no escucharon hablar de Rabbi Zacarías, que Rabbi Zacarías fue un filósofo, apologeta evangélico, nacido en la India. Ha sido uno de los hombres durante este siglo con mayor reconocimiento acerca de la defensa de la fe. Rabbi fue autor de numerosos libros cristianos, incluyendo el ganador del galardón Gold Medallion Book Award
El nombre del libro es ¿Puede el hombre vivir sin Dios? Qué hermoso título, ¿cierto? ¿Puede acaso el hombre vivir sin Dios? Bueno, Ravi escribió más libros, escribió uno que se llama Luz en la sombra del yihad, escribió otro que se llama El gran agitador. Ravi murió en el año 2020, lamentablemente, ¿sí? Fue el presidente de un ministerio llamado Ravi Zacarías Ministerios Internacionales. Fue anfitrión de programas de radio, fue un hombre profesor invitado del Wycliffe Hall en la Universidad de Oxford, donde él enseñó apologética y evangelismo. Este hombre fue presidente de evangelismo y pensamiento contemporáneo en el Seminario Teológico Alianza, ¿sí? Un hombre con títulos, con galardones, con un ministerio grande y reconocido a nivel mundial, no solo entre los evangélicos. Ravi discutía con musulmanes, con ateos, llevándolos a la fe en Cristo. Bueno, lamentablemente Ravi Zacarías aprovechó toda su reputación como apologeta cristiano, ¿sí? Como estar mundialmente reconocido para abusar de masajistas de los Estados Unidos. Fue un hombre que fue un instrumento para que muchas personas reconocieran a Dios y a Jesucristo en su vida. Fue un hombre el cual Dios le permitió estar en escenarios donde cualquiera de nosotros quisiéramos estar parados y discutir con ateos y llevarlos a pensar en que Dios existe. Ravi lamentablemente se ha constituido en una vergüenza para el pueblo evangélico. Y cuando digo que una vergüenza es porque a nosotros tiene que darnos vergüenza como pueblo de Dios. Saber que un hombre que fue usado de muchas maneras, que fue un instrumento para que mucha gente llegara al Señor, vivía una doble vida. Era un hipócrita, ¿sí? ¿Qué pasó con él? Aprovechó su ministerio, y un ministerio que recogía muchos fondos, pilas con esto, mucho dinero, lo aprovechó para levantar una empresa de masajistas, porque él tenía unos problemas de espalda. Y entonces usó esto para llamar e invitar a mujeres a que trabajaran con él, y abusó de varias de ellas. Y lo estoy contando porque lamentablemente esto se descubrió luego que Ravi murió. Luego de que este hombre murió, Ravi Zacarías tenía credencial de pastor de la Alianza Cristiana y Misionera de los Estados Unidos. Era, por decirlo de alguna manera, escúcheme bien, era la joya de la Alianza Cristiana a nivel mundial. Era el hombre que nos hacía quedar como denominación a todos sacando pecho. Ravi es pastor, es ministro de la Alianza Cristiana y Misionera. Lamentablemente, después de que se descubrió todo el escándalo, hay un informe de 12 páginas del mismo ministerio del cual él fue presidente, que confirmó el abuso de parte de Zacarías en los centros de spa de su propiedad en Atlanta. Revela 5 víctimas más en los Estados Unidos, así como en Tailandia, en India y en Malasia. Cuando le revisaron el celular a Ravi Zacarías, tenía cientos de imágenes pornográficas de mujeres de todo lugar, ¿sí? Aún pocos meses antes de morir, enfermo, seguía recibiendo este tipo de imágenes. Lo que nos permite concluir que Ravi Zacarías no era convertido al Señor. Era un tipo con mucho conocimiento, pero no era un hombre que caminara con Dios. ¿Cómo es posible? Y es que no quiero contar más porque es que esto es vergüenza para nosotros. Se aprovechó de la necesidad de muchas mujeres pobres para darles empleo y luego cobrarles con favores sexuales el empleo que les daba.
¿Cómo es posible que un hombre que habla de Dios, que se paró en escenarios de grandes universidades, invitado, su agenda estaba llena en todo momento, hablaba de Dios, pero abusaba de mujeres? Y el caso de Rabbi es uno entre muchos casos que lamentablemente se están dando entre el liderazgo cristiano. Y ustedes han escuchado los casos de pedofilia de los sacerdotes católicos, pero también uno escucha casos de abusos sexuales de pastores, de líderes evangélicos, a mujeres, a niños. Escuchamos lamentablemente de comunidades donde pastores y líderes desvían los recursos de la iglesia para su propio beneficio. Lamentablemente estamos viendo casos de adulterio, de pornografía, de lujuria entre el liderazgo, y no solo los hombres, ¿sí? Estamos viendo entonces casos de injusticia social. Y cuando hablamos de injusticia social es la responsabilidad que como profetas de Dios nosotros tenemos de denunciar las injusticias que se están cometiendo dentro de nuestros templos con las viudas, huérfanos, gente humilde que está siendo desatendida, mientras muchos de los líderes gozan de las bendiciones de la iglesia. Entonces esto tiene que invitarnos a meditar. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos enviar un misionero que no tenga un carácter como el de Cristo. Un hombre que no sea realmente convertido al Señor. El problema aquí es la persona, no es Dios. Dios sigue siendo Dios hasta el día de hoy. El problema no es Dios y el problema no es la gente que creyó en Dios por medio del ministerio de Rabbi Zacarías. El problema era Rabbi. Su corazón estaba lejos de Dios. Un hombre que fue inspiración para muchos de nosotros. Hoy en día sabemos que mucho de lo que dicen los libros de Rabbi es cierto. Él tenía una capacidad de ser apologeta, defensor de Dios y de convencer, pero lamentablemente eran palabras, era un sepulcro blanqueado, maestro. ¿Sí? El misionero, el pastor o cualquier líder cristiano debe ser un convertido genuino. Tenemos que aprender, mis amados hermanos, que el llamado no solo es individual, sino que hace parte de un llamado para toda la iglesia. ¿Y por qué un líder llega a ocupar una posición tan alta en que se vuelve inescrutable? Escúcheme bien. ¿Sabe cuál fue el problema de Rabbi Zacarías? Que después lo tuvo que reconocer su familia y la organización que él dirigió. No se le podía pedir cuentas. Una característica de un hombre o una mujer que no está caminando con Dios es que no rinde cuentas. Y el obrero, hermanos, amados hermanas, estamos llamados a rendir cuentas. Estamos llamados a entregarle cuentas no solo a Dios, sino a nuestra comunidad también. Ahí se va formando el carácter. A Fabiolita no le gustó que le dijeran que tenía que regresar a su iglesia local a servir, porque ella pensaba que entre Dios y ella ya todo estaba arreglado. Pero resulta que es que Dios usa la comunidad, la iglesia, el pueblo de Dios. Mire a su hermano, el que tiene a su lado. ¿Tiene cara de ser profeta de Jehová? ¿Tiene cara de ser un ungido del Altísimo? ¿Sabe qué? Mi amado hermano, mi amada hermana, eso es su hermano, un profeta de Dios. Y su hermano tiene la misma capacidad de pararse enfrente suyo y decirle: arrepiéntete que te veo caminando chueco. Vuélvete a Jehová. Tu corazón está lejos del Señor, pero hay líderes en la iglesia que se volvieron intocables. No se les puede cuestionar cómo están invirtiendo los recursos, cómo están gobernando la iglesia de Cristo. Y entonces, mis amados, si nosotros estamos siendo llamados
a ministrar, como dice Hechos 20:28. Miren por ustedes, miren la advertencia del apóstol a todos nosotros. Miren hacia adentro ustedes y por todo el rebaño. ¿Acaso no tenemos nosotros una responsabilidad tremenda? Mis amados, por eso yo les invito a que nosotros tengamos en cuenta esas características que Pablo le dio a Timoteo allá en primera de Timoteo capítulo 3, los requisitos para ser obispo y para ser diácono. Amén. Pero vamos a estudiar la vida del apóstol Pedro, vamos a continuar con Pedro y vamos a ver en Lucas capítulo 22, versículos 54 al 62. Dice la palabra del Señor: y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. ¿Desde dónde lo seguía Pedro? De lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también este estaba con él. Amén. Y dice la palabra del Señor, continúa diciendo: pero él lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, que no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto al Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Amén. El apóstol Pedro, uno de los primeros 4 discípulos llamados por el Señor Jesucristo, al cual el Señor Jesucristo le invitó para que fuera su discípulo, que soltara las redes, como vimos el día de ayer o esta mañana, ya no me acuerdo, pero cuando lo vimos, ¿sí? El Señor le dijo: sígueme, y Pedro le sigue. ¿Qué pasa con Pedro, el apóstol que caminó con Jesús? Imagínense ustedes que Pedro tuvo el privilegio de tener al mismísimo maestro a su lado. Es que nosotros aprendimos a orar por lo que dice la Escritura y lo que ha hecho la comunidad, pero Pedro aprendió a orar del mismísimo Señor Jesucristo. Pedro estaba entre esos que le dijeron al Señor: Señor, enséñanos a orar. Mira cómo te vemos, cómo es que hay que orar para que Dios responda. Pedro escuchó cada una de las enseñanzas de Jesús de primera mano. No es como el que les estoy contando yo aquí la historia de Pedro. No, Pedro se sentaba y el maestro hablaba. Él lo escuchó de primera mano. Pedro experimentó la sanidad de la suegra. Tremendo. Pedro vio al Señor transfigurado. Pedro fue enviado a predicar. Pedro sintió el poder de Dios en su vida. Pedro fue de los que le dijo el Señor: vayan, no lleven alforja, no lleven nada, simplemente vayan y prediquen el evangelio. Y Pedro fue de los que regresó dándole noticias: Señor, vimos cómo Satanás se sujetaba en tu nombre, ¿sí? Pedro experimentó la autoridad de Jesucristo en su vida. Pedro fue el que reconoció que Jesús era el Cristo. Cuando el Señor les preguntó: venga, ¿quién dice la gente que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Pedro fue el que reconoció que el Señor Jesucristo era el Mesías enviado para Israel. Jesús mismo le dijo: Pedro, eso no te lo reveló ni carne ni sangre, Pedro. Pedro, entonces, teniendo todo el conocimiento que el Señor le había transmitido, habiendo caminado con Jesucristo, compartiendo con Él, el día en que le llegó el momento de la prueba, falló.
El momento en que Pedro tenía que sacar la casta y las credenciales de apóstol. El momento en que Pedro tenía todo para decir, sí señor, yo soy ese. Yo caminé con el que tienen allá. Yo soy ese. Escúchenme bien. Pedro tuvo la oportunidad en ese momento de haber quedado escrito en la historia de la escritura como el gran hombre de Dios. Y sin embargo, Lucas lo que nos deja ver es que Pedro fue una vergüenza para el Señor esa noche. Miren lo que dice la escritura. Volvamos nuevamente a Lucas. Cuando Pedro niega al Señor, mira el versículo 60, Pedro le dice a este hombre, hombre, no sé de lo que estás hablando. En el mismo momento en que dijo eso, cantó el gallo. Y el versículo 61, por favor, resáltelo con amor pero con temblor. El Señor se volvió y miró directamente a Pedro. Ustedes se imaginan esa escena en la cual Pedro, delante de 3 personas a las que les podía dar testimonio de que ese que iba ahí era el Mesías para Israel, Pedro lo niega, y en el momento en que Pedro lo niega, a la distancia, el Señor, que en ese momento ya lo tenían preso los de la guardia, voltea y lo mira, pero no con una mirada de odio, sino con la mirada que dice, Pedro, te lo advertí. Porque Pedro le había advertido a Jesús, Jesús le había advertido a Pedro, Pedro, Satanás ha pedido para zarandearlos. ¿Y qué le respondió Jesús? Jesús, ¿qué le dijo? Pedro, yo he rogado al Padre para que tu fe no falle. Lamentablemente, cuando Pedro se ve expuesto al momento de la prueba, Pedro fracasa. Pedro negó al Señor 3 veces. Dice el versículo 62, y saliendo de allí lloró amargamente. ¿Ustedes se imaginan el llanto de Pedro? No se lo imaginen. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en el momento de la prueba y hemos negado al Señor? ¿Cuántos hemos sido tentados y hemos caído en el momento de la prueba? Amados, nosotros no somos infalibles. El único infalible es el Señor. Y yo creo que si somos sinceros como comunidad de fe, más de uno aquí, o más de una, no sé también, le hemos fallado a Dios en algún momento. ¿Saben qué? Nuestros misioneros lo relatan como la noche oscura. Es lo que yo llamo la página en negro del ministro, del pastor, del misionero. Es un momento en el que no sacamos pecho. Uno no se para aquí a decir, iglesia, si ustedes supieran cuando yo adulteré como el Señor me restauró. Pero lamentablemente hay ministros que han caído en adulterio. Y eso no tiene que ser un motivo de orgullo, ni de gozo, ni para andarlo ventilando en el púlpito. Pero están pasando cosas dentro de la iglesia, mis amados hermanos. ¿Saben por qué? Porque nos falta madurez como creyentes. Nos falta madurez como cristianos. Antes de querer ser el enviado de Dios, tenemos que aprender a ser el discípulo que soporta la tentación. Mis amados, Pedro no pasó la prueba. Pedro cedió ante el temor. ¿Por qué? ¿Dónde fue tentado Pedro? Pedro fue tentado lejos de sus compañeros. No estaban ahí los demás apóstoles. No estaba el maestro cuando Pedro se enfrentó solo a los lobos lo devoraron. Mis amados, nosotros entendemos, el ministerio tiene muchos tiempos de estar solos, amén o no. Los que somos pastores, mis amados hermanos, nosotros tenemos tiempos de soledad.
Usted no se imagine, si usted quiere entrar al ministerio, el apóstol Pablo dijo, el que desea ministerio, buena cosa desea. Pero mis amados, el ministerio muchas veces nos toca librarlo en soledad. Y en esos momentos de soledad, la tentación llega. Es como Jesús entrando al desierto. Hay momentos en que nosotros somos llevados al desierto por el Espíritu Santo y estamos siendo tentados ahí, en el campo misionero, cuando usted esté lejos de su familia, lejos de su iglesia, lejos de los mentores, de los consejeros. Su fe puede fallar, mi amado hermano, si usted no está bien parado en la roca. Y aún los que estaban bien parados, los que creían estar bien parados, los apóstoles, uno lo vendió y el otro lo negó. Mis amados, a veces fallamos no porque Dios no esté presente, Dios siempre está ahí, sino porque fluyen en ocasiones deseos y pensamientos que parecían olvidados. Esa es la razón por la que mucha gente, hermanos, permanecen pendientes de un evento y de actividades. Miren, hay que cuidarnos de ser activistas evangélicos. Pedro vivía de campaña en campaña con Jesús. ¿Fue así o no fue así? Si es que yo creo que Jesús cargaba la carpa de los milagros, maestro. Por donde iban sacando enfermos y Pedro veía cómo los sanaban. Ay, venga, ¿cómo es que el leproso fue limpiado? Juan, acabas de ver lo que el maestro acaba de hacer. Vivían de actividad en actividad. En un momento estaban sin plata para pagar los impuestos. El Señor le dijo, vaya Pedro, pesque. Y allá va a encontrar un pescado y sáquele la moneda, hermano. Mis amados, vivir de actividad en actividad. Muchos piensan que están formando su carácter viviendo de actividad en actividad. Y por estar de actividad en actividad, cazando palabras, cazando milagros, cazando unción, se les olvida estar con el maestro. Y se les olvida de dónde fluye nuestro poder y nuestra fuerza, que no fluye porque el Espíritu vino como paloma, fluye es porque hemos estado en la presencia del Señor y el Espíritu Santo nos ha sellado y es Dios mismo el que nos da fuerzas para caminar cada día, mis amados. No es por nosotros, tenemos que ir más profundo. El problema de Pedro no fue el llamado. El problema de Pedro no fue la falta de llamado, ni falta de maestro, ni falta de capacitación. Tuvo el mejor maestro, fue a la mejor escuela. Imagínense ustedes, ¿y tú a qué escuela vas? ¿A la de Jesús? ¿Cuántos de nosotros podemos decir eso? Los discípulos lo podían decir. El problema de Pedro fue un asunto de carácter. Mis amados, la autoridad del ministro no viene de la capacitación teológica. Y ya les he dicho yo, esta mañana lo vimos, necesitamos formarnos. Pero la autoridad del ministro no viene del conocimiento bíblico únicamente. La autoridad viene del llamado, del servicio y de la intimidad con Dios. De ahí viene la autoridad de cualquiera de nosotros. No dudes del llamado que Dios te ha hecho, pero ¿cómo estás tú sirviendo? ¿Y cómo está tu intimidad con Dios? Mis amados, vamos a ver fortalezas y debilidades del movimiento misionero iberoamericano. Déjenme contarles acerca de unas estadísticas de un estudio de investigación que hizo Comiván, la Cooperación Misionera Iberoamericana, preguntándole a los misioneros latinos que están en el campo acerca de sus fortalezas y debilidades. Y mire lo que arrojó el estudio frente a las disciplinas espirituales. En la iglesia, antes de salir al campo, ¿cómo eran las disciplinas espirituales? Uno pensaría que todos nosotros, si tenemos un llamado a ser misioneros, pastores o líderes, tuviéramos nuestras disciplinas espirituales, que si nos sacan la lista, usted las va chequeando y todo ok. Que estuviéramos al 100% full con el Señor. Pero ¿qué sucede? Amados hermanos, los misioneros reportaron tener altibajos en su disciplina espiritual. Miren,
En la iglesia local manifestó el 70% de los encuestados que aprendieron a mantener sus disciplinas espirituales. Para un 20% manifestaron que fueron fuertes desde el comienzo en disciplinas espirituales. ¿Y cuáles son las disciplinas espirituales? Ahorita quiero entrar en detalle con ellas, ¿sí? Pero ya algunos de ustedes las practican: oración, ayuno, estudio de la palabra, etcétera, etcétera. Miren este dato: 6% dice de los obreros que fue difícil mantener las disciplinas espirituales. Y entonces, ¿cómo los mandaron al campo? ¿Cómo mandamos a uno que no ora? ¿Cómo mandamos a uno que no ayuna? Mis amados hermanos, esto es un peligro. Y el activismo es otro peligro. Escúcheme bien. Yo les enseño a mis discípulos: el atril, el púlpito es un burladero. ¿Conocen el burladero de las plazas de toros? Que es donde el torero se esconde cuando el toro sale. ¿Sí? A veces este es el mejor lugar para esconder la hipocresía que hay en el corazón. Y yo desde acá puedo hablar muy bonito, pero si mi vida no refleja debajo de la plataforma lo que les estoy hablando acá, ténganme como un falso maestro, mis amados. Ténganme como un hereje, como un hipócrita. La mayoría de nosotros pensaríamos que los obreros van full al campo, pero hay un porcentaje que manifestó tener problemas en sus disciplinas espirituales. Y cójanse aquí duro: los varones, el 43%, tienen más problemas de disciplinas espirituales que las mujeres. Las mujeres, el 39%, manifestaron haber tenido problemas con sus disciplinas espirituales. Miren, el 20%, como les dije, las mantuvo fuertes desde el principio. ¿Y el resto qué pasó? 89% de los obreros dijeron que tienen fuertes prácticas de disciplina espiritual. Ahora, en el campo, esto ya es estando en el campo. En el campo de los encuestados, el 10% dijo, ¿sí?, que tuvo problemas al inicio, pero luego esos problemas fueron superados. Todos nosotros, bueno, tal vez todos no, pero les voy a contar: cuando el obrero va al campo, sufre el choque cultural. Y ese choque cultural es profundo o puede ser liviano, dependiendo la capacidad para reponerse pronto el obrero. Todos lo van a vivir. El 10% dijeron sí, al comienzo fue difícil, pero lo superamos. El 49% dijo: yo suelo mantener mis disciplinas espirituales. Pero el 36% manifestó tener altos y bajos en el campo. Y esto es un problema porque son crisis emocionales que se transmiten ¿hacia dónde? Hacia nuestro tiempo de intimidad con Dios. Estos datos no están lejos de los datos de los pastores. Es más, los datos de los pastores no los traje, pero suelen ser más altos. En los Estados Unidos, hace 6 años hicieron una encuesta y el 70% de los pastores respondieron que estudiaban la Biblia solo para predicar. El 70%, mis amados hermanos. Gente que coge la Biblia solo para enseñar, pero la Biblia no está penetrando su corazón y su mente. Hay una cooperación entre obreros de la misma agencia. Miren, en las disciplinas espirituales, el 54% dijo que había mantenido una buena cooperación con sus compañeros, que sí habían tenido conflictos, pero pocos. Escúcheme bien, estamos hablando de gente que está trabajando para el mismo reino. En la iglesia tenemos dificultades, tenemos problemas, ¿sí? A veces pueden ser livianos, pero a veces pueden ser profundos. El 11% manifestó haber tenido roces esporádicos. Nos chocamos, pero no muy a menudo. ¿Saben qué? El A.B. Simpson, que es un lugar de entrenamiento, nosotros vivimos esto al interior. El A.B. Simpson no es el paraíso, no es el salón del reino de los testigos de Jehová. Allá el león no come con la oveja, ¿sí? Nosotros debemos entender que el centro de capacitación es un lugar de entrenamiento.
Y ustedes, mis amados hermanos, la mayoría ven a su pastor 2 veces a la semana, ellos me ven a mí las 24 horas del día. Ustedes a veces ven a sus hermanitos, el que le cae mal por allá cada 8 o 15 días. Ellos se levantan, y hay algunos que se levantan rozagantes. Oh Dios, oh Jehová, qué hermosa mañana has hecho. ¿Sí? Pero hay otros que no quieren ver la luz del día, que quieren seguir durmiendo. Y entonces se presentan choques, roces. Hay unos que duermen con la luz prendida, otro que llega por la noche, entra y hace bulla, y el otro que quiere descansar. Eso genera roce. ¿Sí? Hay unos que preparan el arroz bajito de sal y otros los huevos muy salados. ¿Sí? Y todo eso genera emociones, choques. ¿Sí? ¿Y cómo lo resolvemos? ¿Mirándonos mal? No, espere, sí. Sí, o sea, algunos al comienzo se miran mal. Y algunos dejan de hablar. Algunos hasta se ponen los audífonos y ignoran el mundo, el planeta entero. Nos dejan en visto. Pero ¿saben qué es lo que pasa, mis amados hermanos? Estando allí, entonces los tomamos y hablamos con ellos y les enseñamos a resolver sus diferencias bajo una cosmovisión bíblica. Usted ya no resuelve los problemas en la iglesia como los resolvía en la casa. Yo no lo voy a regañar como su papá o su mamá los regaña, pero sí le voy a hacer a caer en cuenta y a enseñar cómo la Biblia nos enseña a resolver las diferencias entre nosotros. Y eso es lo que tenemos que aprender a resolver en el campo. Hay hermanas que danzan, gloria a Jehová, pero le toca a la otra y salen como 2 trompos así. Y entonces después andan ofendidas. El de la alabanza, el guitarrista se equivocó y el batero lo mira. Y dice, pero estos dos están alabando al Señor. Sí. Son seres humanos, criaturas salvajes, faltos de conocimiento. Pero, mis amados, lo que quiero hacerles entender es que el roce existe. Nosotros no tenemos que evitar los conflictos, sino enseñarle al hermano a resolver los conflictos, que es diferente. Y si el obrero no tiene un carácter maduro, él no va a resolver los conflictos bajo la cosmovisión bíblica, sino bajo la cosmovisión de su cultura. Y si en su cultura, ojo por ojo y diente por diente, ¿usted se imagina cómo va a ser esto allá en el campo? Los obreros que han atravesado crisis, cuando han pasado una crisis en el campo, miren, voy rápidamente aquí con este cuadro, porque esto es la realidad de nuestras iglesias también. El 66% de los obreros manifestaron sentir libertad de buscar ayuda de colegas cerca de ellos. O sea, no llamaron a su pastor, no reportaron en el país de donde salieron que estaban atravesando crisis emocionales. Pastor, estoy deprimido, triste, agotado. No, ese es el que uno siempre llama. ¿Cómo está? Bendecido, afortunado, prosperado, en victoria. ¿Sí? Y uno sabe que está roto por dentro, pero ¿cómo está, hermano? Gloria a Jehová, bien. Esa no es la fe que el creyente debe manifestar, hermano. La iglesia, la comunidad tiene que aprender a ser transparente. Hijo, ¿cómo está? Usted ni se imagina, hoy estoy mal. Pero no solo se quejen con su pastor, no, le estoy hablando a líderes, a pastores, a miembros de comunidades. Hermano, ¿cómo está? Hermana, ¿cómo está? Hermano, usted podría orar por mí, no quiero ni hablar, pero estoy con ira, estoy triste, estoy melancólico, estoy acabado. Tenemos que quitarnos la coraza como de ese Goliat y vestirnos de humildad para reconocer. Tan solo el 66% de los obreros reconoce esto. ¿Qué hace el resto? El 13% no siente de buscar ayuda de nadie cerca de él. O sea, se come los problemas solito. Y eso sí que es veneno, mis amados hermanos. El 11%, estos son los ungidos, busca ayuda solo de Dios. Y no es que esté mal, préstenme mucha atención, porque de acuerdo a su temperamento, usted se puede encerrar y usted dice, esto lo arreglo entre Dios y yo. Vaya, mire cómo llegan los obreros del campo, de psiquiatra, maestro.
porque pensaron que entre Dios y él lo podían resolver, pero cuando usted tiene una crisis de depresión, cuando usted tiene una angustia, su cuerpo no filtra bien y usted necesita apoyo de su comunidad. Por eso es tan importante la iglesia de Cristo, mis amados hermanos, y aprender a ser sinceros, así usted esté al otro lado del mundo. El 6% manifestó que los colegas me ayudan, pero no me resuelven nada. O sea, bueno, por lo menos oramos por ellos, pero no resolvieron nada. Y lo peor de todo, el 4% no se atrevió a responder esa pregunta. O sea, de eso no me pregunten. Ahora, los solteros, ¿dónde están los solteros? Las solteras, ante la mano, ¿bien? Ahorita más tarde tenemos una piñata para solteros y solteras. No, mentira. Ay, sí, cómo no, ¿no? Los solteros, miren estos datos. Tiempo de servicio en el campo, los que llevan entre 2 hasta 5 años manifestaron que el sentimiento mayor es el de soledad. Los solteros se sienten solos en el campo, el 42% lo manifestó. Los que llevan entre 5 a 10 años, la mayor dificultad es la depresión ocasional, el 31%, seguida de la soledad, el 28%. Y los que llevan más de 10 años, su mayor dificultad es la discriminación, sentidos de la soledad. Amados, el campo misionero no es Disneylandia. El campo de misión, la parroquia donde nosotros vamos a plantar una iglesia, el lugar donde el Señor nos envía a trabajar como obreros, no es un jardín infantil, es un campo hostil y Jesús nos lo advirtió. ¿Cuántos esta noche podrían decir, Señor, yo creo que estoy preparado para ese campo hostil? Señor, si llega el momento de la prueba y a mí me cogen los talibanes y me ponen un fusil en la cabeza, yo no te voy a negar, Jesús. Eso fue lo que dijo Pedro. Hasta la muerte contigo. 3 doritos después, no lo conozco. No lo conozco. ¿Ah? Perdón, Señor. Miren esta estadística. Por género. El sentimiento que más se manifiesta entre las mujeres es la soledad, el 36%. El 24% se sintió discriminada, el 23% tuvo depresión, el 15% experimentó acoso en el campo. Y déjenme decirles que lamentablemente los casos de acoso no son únicamente de los extranjeros, sino de varones dentro de su mismo equipo. Entre los hombres, el mayor sentimiento fue el de soledad, el 40%, seguido en proporciones iguales por otros problemas. El hombre se siente solo, pero también identificaron otros problemas. ¿Cómo trabajar entonces en nuestro carácter? Y voy rápido porque aquí se nos acabó el tiempo. Gálatas 6:8, ¿qué dice? El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. ¿Qué estás sembrándole a tu mente y a tu cuerpo? Ten cuidado con lo que está entrando por tus ojos, ten cuidado por lo que estás oyendo, ten cuidado por las personas que te rodean, porque de lo que nosotros estamos alimentándonos, tarde o temprano, eso va a salir a la luz. Hay un escritor que se llama Richard Foster. Él identifica 12 disciplinas espirituales, 4 internas, 4 externas y 4 de comunidad. Y me toca ir rápido porque ya aquí me están colocando el letrero. Disciplinas internas, la meditación. La meditación hace referencia a escuchar la palabra de Dios, a reflexionar en las obras de Dios. ¿Usted reflexiona, medita en las obras del Señor sobre su vida? Usted vive alegre y agradecido al Señor, no porque usted es muy pentecostal y ¿cómo amaneció? Bendecido, prosperado, en victoria. No, porque usted ha meditado en las obras de Dios en su vida, ¿sí? La meditación es
es una expresión de repasar las acciones de Dios, ¿sí? El arrepentimiento y la obediencia son características esenciales de todo entendimiento bíblico que trae la meditación. Si usted no se arrepiente o no está siendo obediente a lo que Dios le está hablando, entonces no está tomando el tiempo para meditar. La oración. Esta tarde el pastor Gilberto compartió esta mañana un taller excelente de la oración. Yo me lo repetí porque me encantó cómo hace esa presentación de la importancia de la oración para el campo misionero. Pero la oración nos lanza a la frontera de la vida espiritual, nos lleva a una obra más profunda y más elevada del espíritu humano. William Carey escribió: la oración secreta, ferviente y de fe está en la raíz de toda santidad personal. El ayuno, ¿cuántos ayunan acá? Zacarías 7:5. El Señor pregunta al pueblo: ustedes cuando ayunaban, ¿por qué ayunaban? ¿Realmente ayunaban para mí o ayunaban para ustedes? El ayuno, lo que nos ayuda, miren, el ayuno no tiene, aquí quisiera detenerme un poco, hijos, y les voy a pedir paciencia, porque estas disciplinas espirituales no se pueden ver a la ligera. El ayuno no es para conseguir poder, escúcheme bien. Cuando Jesús fue llevado al desierto, Jesús estaba lleno del Espíritu Santo de Dios. El ayuno es un acto voluntario en el cual yo estoy renunciando a algo que tengo derecho, a abstenerme de los alimentos simplemente para glorificar a Dios, para permitir que esta carne que a veces se levanta con esos pensamientos pecaminosos y con debilidad se disminuya, mengüe ante la presencia de Dios. Pero está el estudio. Jesús declaró en Juan 8:32: conocerán la verdad, y la verdad ¿qué? Les hará libres. Pero lamentablemente muchas personas están frenadas en su vida espiritual porque ignoran la verdad. Hay gente que en la iglesia tiene expresiones carismáticas que uno dice gloria a Dios, pero cuando usted les pregunta Biblia, tienen muchas confusiones en su cabeza acerca de cómo interpretan la escritura. Entonces, uno de los mayores logros que tenemos en el A.B. Simpson es que en nuestros estudiantes se despierta el deseo por estudiar mucho más la palabra. El entendimiento se renueva al aplicarle aquellas cosas que la van a transformar, la palabra de Dios. ¿Cómo estás en estas disciplinas internas? La meditación la estás practicando, la oración, el ayuno, la palabra. Miremos las externas, a ver, dentro de las disciplinas externas, la sencillez es una de ellas. Y la sencillez, mis amados hermanos, apunten esos versículos que están ahí. Miren, la sencillez es la que forja una cultura de desprendimiento a los apegos materiales. El apego a lo temporal es un enemigo del cumplimiento de la tarea misionera, escúchenme bien. El apego a lo temporal, el apego a lo material. Jesús le declaró la guerra al materialismo de su tiempo. En el término arameo mamón, ¿han escuchado ese término? ¿Sí? Mamón, que traduce riquezas. Jesús condenó las riquezas como a un rival de Dios. Jesús dijo: nadie le puede servir a dos señores, o ustedes le sirven a Mamón o le sirven a Dios. Las riquezas compiten con Dios en nuestro corazón. Mateo 6:21: porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Mateo 19:16 al 22, cuando Jesús exhorta al joven rico, Jesús lo exhorta a tener una actitud de desprendimiento de las posesiones. Nadie que anhele salir al pastorado, al ministerio o al campo misionero puede tener todavía esta lucha en su corazón. Mis amados, si usted está pensando que el ministerio le va a dar dinero, yo lo quiero invitar a que se baje de ese pensamiento oscuro. ¿Oyó?
Cuando usted estudie la vida de los apóstoles y de los primeros discípulos, usted se va a encontrar que tuvieron que renunciar a todo. Lo estudiamos esta mañana. Dejar la barca era dejar todas sus posesiones. La invitación de Jesús es a ir sin alforja, es a tener una actitud de desprendimiento en la vida, y la sencillez tenemos que practicarla. Mis amados, nosotros no podemos seguir patrocinando esos escándalos que se ven por internet. Un pastor usando cinturones de 4 millones de pesos cuando en su iglesia hay gente que está pasando hambre. Eso nosotros tendremos que dar cuentas delante del Señor. Usted no puede tener una camioneta de 150 millones de pesos si pastorea una iglesia estrato 1 y 2. Hay que tener coherencia en el ministerio. Y si mis hermanos están caminando descalzos, miren, ¿saben por qué en la India? En la India los indios no vienen al conocimiento de Cristo, no porque no crean que Cristo existe o que Dios puede hacer milagros, no, sino porque el evangelio se ve como algo extranjero. Porque mientras la gente está caminando descalza y con solo un trapo encima, el misionero va con las últimas zapatillas y con su gafa oscura y con su chaqueta fina. No han entendido el campo a donde el Señor los está enviando. Si usted va a trabajar con recicladores, usted no puede andar con chaquetas de 1 millón de pesos, mi amado hermano. Primero, porque sería una tontería, ¿cierto? Pero segundo, porque el Señor nos manda a hacernos como ellos, y el cristiano tiene que aprender a practicar la sencillez. Si no aprendemos eso, por eso hay distorsiones como la teología de la prosperidad, y ve uno gente colocando trapos, invitando a la iglesia a colocar dinero ahí, y un día tendrán que darle cuentas delante de Dios. Se los digo como profeta de Jehová, la alianza no debe darle cabida a ese tipo de prácticas en nuestros templos. Eso no es una práctica del fundador ni de nuestro Señor Jesucristo, mis amados hermanos. El retiro, un tiempo para estar con Dios, la disciplina del retiro, el propósito del silencio, mantenernos, hermanos, ausentes de hablar en la presencia del Señor. La clave es el control del ruido. Eclesiastés 3:7 dice: hay un tiempo para callar y un tiempo para hablar. La disciplina de la sumisión, y no es someternos, vivir sumisos, no es esclavizarnos a la gente, es aprender, mis amados hermanos, a que tenemos libertad, una libertad nueva y maravillosa cuando nosotros quedamos libres para evaluar a otras personas. Yo les invito a que ustedes profundicen. Yo les voy a dar el nombre del libro y del escritor que nos invita a practicar estas disciplinas espirituales. La disciplina del servicio. La cruz es la señal de la sumisión, pero la toalla es la señal del servicio. Y aquí déjenme hacerles un paréntesis, mis amados. Yo quiero darle las gracias a los estudiantes del centro de capacitación. Quiero darle las gracias a mis hermanos que han venido a dictar los talleres, a mis hermanos que nos han apoyado en la gincana, a la gente de la cocina, a todos aquellos que sirven. Pero mis amados, es como el que coloca las sillas en el templo. Si uno no coloca las sillas en el templo, es como ni siquiera tender la cama de la casa. ¿Sí? El verdadero servicio está en el campo misionero. Los que están trabajando con refugiados, tengo una amiga que sirvió en la isla de Lesbos, donde están llegando los refugiados de Yemen, de Siria. Trabajando como misionera 3 veces la intentaron quemar, los mismos que están en el campo de refugiados. Todos los días tiene que ir a recoger cuerpos de gente que se suicida. Mis amados, servir en una actividad de estas, yo les doy las gracias. Pero el verdadero servicio está limpiando leprosos. El verdadero servicio está afuera en el campo lavando los pies. El verdadero servicio, uy santo, lo que me suena es a mí, esta alarma. Esa alarma indica que estábamos orando por todos ustedes a las 9 de la noche, a las 6 de la mañana y a las 12 del día. ¿Vieron? Hermanos, el servicio
Es algo que nosotros tenemos que replantear. A veces uno escucha a las hermanas, ay, vengo cansada, me quito estos zapatos, todo el día sirviendo en la iglesia. Gloria a Dios por esas hermanas que se paran en la puerta. Pero el verdadero servicio es cuando usted se quite el pan de la boca y se lo dé a su hermano que está hambriento. Es cuando usted sea capaz, hermano, de ir a recoger a su hermano herido en campo de batalla, aquel que ha caído, y restaurarlo. Ese es el servicio que el Señor espera de nosotros. Amén. Y esa disciplina del servicio tiene que dejar de ser para nosotros simplemente un cliché, una palabra más. Y las disciplinas colectivas, la confesión, ¿usted practica la confesión? No, eso es del catolicismo, eso es diabólico. Déjeme decirle, mis amados hermanos, que la confesión era una práctica de la iglesia, de la primera iglesia. Perdonarnos los pecados los unos a los otros, pero esto hay que meterle profundidad para poderlo entender y que no se nos distorsione. Juan 20:23, a quienes les perdonen sus pecados les serán perdonados, a quienes no se los perdonen no les serán perdonados. Por último, la disciplina de la adoración, del asesoramiento y de la celebración son prácticas colectivas. Tenemos que aprender a estar gozosos en el Señor, mis amados hermanos. De eso vamos a hablar un poquito en la predicación, en la plenaria del Espíritu Santo el lunes en la mañana. Aprender a estar llenos de gozo aún en medio de las circunstancias más adversas. Eso es el fruto del Espíritu Santo en la vida de un hombre que tiene un carácter maduro como el de Cristo, en la vida de una mujer que tiene su corazón maduro como el del Señor Jesucristo. Amén. Mis amados, yo no sé cuántos de ustedes están atravesando momentos bien difíciles en el ministerio o en sus vidas. Yo creo que aquí podemos estar pastores que podríamos sinceramente decir, ¿saben qué? Yo me siento cansado, me siento agobiado y necesito hablar con alguien. Tal vez usted venga y esté teniendo problemas de tentación, mi amado hermano, mi amada hermana. Vamos a rendir todo eso delante del Señor esta noche. Amén. ¿Me aceptan la invitación?